Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la educación en nuestros días. Hoy abordaremos un tema fundamental para entender el proceso de enseñanza y aprendizaje, la epistemología y la educación. ¿Cómo se construye el conocimiento en el aula? ¿Cuál es el papel del saber? Para desentrañar estas ideas, tenemos a dos grandes expertos con nosotros. Nuestra primera invitada, la Magister Elizabeth Forero. Elizabeth. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, Como lo habías presentado, mi nombre es Elizabeth Porero González. Soy licenciada en educación infantil, el cargo que he venido desarrollando por más de 15 años. Magíster en didáctica de la lengua castellana en primaria y primera infancia. Es un gusto para mí participar en esta conversación sobre la filosofía educativa. Muchas gracias, Elizabeth. De igual manera nos acompaña el Magister Carlos Orrego. Carlos. Muy buenos días, Ferney. Bueno, soy Carlos Alberto Rego, soy psicólogo, especialista en psicología organizacional y magíster en gerencia del talento humano. Me desempeño como directivo docente, coordinador desde hace más o menos 10 años. Y bueno, encantado de estar en este espacio y poder compartir algunas cosas que sé sobre este tema. Bueno, un gusto tenerlos acá, compañeros. Mi nombre, como saben, es Ferney Peña Tovar, también Magister en Tecnología para la Educación. El tema que nos trae el día de hoy, la epistemología en la educación. Entremos en materia. La epistemología, la teoría del conocimiento y la educación están intrínsecamente ligadas. Elizabeth, para empezar, háblanos por favor de la relación entre la filosofía y la educación. Por un lado, la filosofía aporta el marco reflexivo a la educación. Nos ayuda a cuestionar el por qué, el para qué educamos y definir el tipo de ciudadanos que queremos formar. La educación, por otro lado, toma la filosofía de las herramientas para esclarecer una problemática fundamental y dotar de sentido las prácticas pedagógicas. Son inseparables. La filosofía orienta el horizonte educativo. Muy bien, Elizabeth, muy claro. Y desde este mismo contexto, Carlos, ¿cuál sería la función específica de la epistemología en la educación? Bueno, pues como decía Elizabeth, creo que nos queda muy claro que sin educación definitivamente no puede haber filosofía. Y si no hay filosofía, pues no puede haber epistemología. La epistemología en sí es una rama de la filosofía que se focaliza entonces en el estudio de la estructura del conocimiento y en ese sentido, pues de la manera en que se organiza, se transmite y se aplica este mismo. En consonancia con esto, pues tendríamos que decir que la epistemología nos permite definir cómo se da el proceso educativo, qué se conoce, cómo se conoce y cómo el conocimiento se relaciona entonces con las creencias, los valores y la cultura, cómo aprende el estudiante, qué debe aprender, para qué lo aprende. Y finalmente, pues la epistemología de la educación nos permitiría analizar el desarrollo educativo de modo crítico y reflexivo y las creencias que confluyen, sus métodos e incluso el dominio que se debe manejar, que deben manejar los educandos. De esta manera, entonces, favoreceríamos una educación dinámica, no estática y que se adapta constantemente a los cambios sociales, políticos, económicos de los territorios en los cuales se desenvuelve. Ok, Gracias, René. excelente, excelente respuesta, Carlos. Entonces, desde tu punto de vista, la función es analizar críticamente el proceso del saber. Esto nos lleva a cómo es el rol del docente en el aula. Entonces, Elizabeth, por favor, ¿cuáles son las habilidades que necesitaría el docente para poder fomentar el pensamiento crítico en sus estudiantes? Esto abordándolo desde una perspectiva epistemológica. Pues tenemos que los docentes en este nuevo siglo donde tenemos una civilización cambiante, los docentes deben ser capaces de propiciar y guiar a los estudiantes hacia un pensamiento crítico, autónomo,
autónomo y participativo, donde esté presente el disenso y el consenso, dando solución de manera argumentativa a problemas presentes en su entorno sociocultural y así tomar decisiones fundamentadas y donde los protagonistas de su propio conocimiento sean los estudiantes. Excelente, excelente, Elizabeth. Bueno, y finalmente ya ando redondeando nuestra información del podcast para Carlos. La epistemología no está exenta de desafíos. ¿Cuáles consideras que son los retos y los mismos desafíos que enfrenta la epistemología en la actualidad? Pues precisamente hablando del anterior punto, ese sería uno de los grandes desafíos y es la formación docente. ¿Qué habilidades deben desarrollar, qué competencias deben desarrollar los educadores de hoy en día para poder entonces formar seres humanos integrales que puedan realmente hacer ejercicio de la ciudadanía, hacer ejercicio de la libertad, la reflexión y la crítica? Y en ese sentido, pues la epistemología enfrenta una serie de desafíos en la actualidad, como es, por ejemplo, la reforma curricular, en donde debe identificar las raíces estructurales de los desafíos socioeconómicos y culturales que impactan el sistema y cómo entonces poder de esa manera, valga la redundancia, identificar cuáles son esas influencias hegemónicas y dominantes que pueden hacer que la educación sea realmente un proceso de dominación de masas y lo llevemos más bien a ser un proceso crítico y liberador del ser humano. Por otro lado, tenemos entonces también las crecientes brechas socioeconómicas que se suscitan, en donde se suscitan cuestiones de equidad e inclusión, la pertinencia social en los programas de formación del docente, en donde se descontextualizan los contenidos temáticos y por lo regular el rechazo a los saberes tradicionales de los territorios, en donde por siglos hemos eliminado, desechado, negado estos saberes debido pues a que los conocimientos científicos ya traen una perspectiva dominante eurocéntrica y la desconexión entre educación y necesidades sociales y laborales, que en este momento pues crea un vacío, digámoslo así, en la construcción de sentido del proceso educativo y que nos invita a nosotros a necesariamente que hacer una serie de narrativas para poder de nuevo resignificar el proceso y construir sentido alrededor de este. Por último, pues las desigualdades económicas, la exclusión cultural y la falta de participación comunitaria que afectan el mismo sistema educativo. Ok, Carlos, Para excelente. complementar, Ay, Elizabeth, eh, sigue, por favor. para complementar esta respuesta, la epistemología en la educación actual, como haciendo a la manera de resumen, enfrenta diversos retos. Por un lado tenemos la integración de diversas culturas por desplazamiento de las poblaciones, la desigualdad social que se presenta eh, en ciudades donde las clases están muy marcadas, donde se tienen situaciones de pobreza extrema, entornos que aparte generan otros inconvenientes para la población, como la drogadicción, la violencia intrafamiliar, que genera que el docente se vuelva más competitivo o que genera que tenga otras estrategias para llegar a esta población. También tenemos que nos enfrentamos a una era digital, pero que en estos momentos cuenta con muchas brechas digitales que excluyen a esta población de alguna manera de estar actualizados. Muy bien, mis invitados. También debemos superar el reduccionismo científico. Tenemos que analizar muy concienzudamente nuestro contexto sociocultural e histórico para poder llevar un buen conocimiento a nuestros estudiantes. Bueno, a modo ya de conclusión y de Sí, síntesis, de acuerdo. vamos con la invitada Elizabeth Forero, que pues nos va a dar el tema clave para nuestros oyentes. Adelante, Elizabeth.
Por un lado, la filosofía y la educación son dos bases fundamentales que trabajan estrechamente. Nos permiten analizar, reflexionar y nutrir continuamente la educación. Las podemos tomar como una herramienta que nos permite mirar la dirección, los objetivos y la metodología que vamos a implementar. Tenemos que ser unos docentes que generen estrategias para que nuestros estudiantes generen un conocimiento crítico, donde ellos sean autores. Ok, muy bien, Elizabeth. Muchísimas gracias. Y la conclusión de Carlos. Bueno, pues en concordancia con la colega Elizabeth, la epistemología de la educación y la filosofía son herramientas fundamentales que nos permiten pensarnos y pensar el proceso educativo, pensarnos dentro del proceso educativo como educadores y de esa manera, pues, no enseñar lo que se debe pensar, sino enseñar cómo pensarlo, que siempre me parece muy importante desarrollar el pensamiento crítico y de esa manera ejercer libertad, porque la libertad es algo que se ejerce con criterio, pero no se tiene criterio si no se sabe pensar críticamente. Entonces, en ese sentido, creo que todos los educadores que, que se educan sobre la filosofía y la epistemología de la educación, tienen las herramientas idóneas para poder hacer un proceso crítico y de esa manera innovar en la educación, en sus prácticas pedagógicas y en sus estrategias metodológicas. Bueno, excelente, excelente. Yo también podría aportar una conclusión, y es que la epistemología pues le da un sentido más profundo a la educación. Nos transmite validez, es reflexiva y también nos permite formar ciudadanos capaces de cuestionar la realidad. Directamente nuestros estudiantes deberán tomar decisiones informadas, haciendo de la escuela un verdadero motor de pensamiento crítico y de transformación social. No sé si quieran hacer algún tipo de aporte más, Elizabeth. Muchas gracias por la invitación. Me queda como conclusión que el educador tiene un rol importante en la educación, puesto que debe estar en capacidad de guiar y orientar de manera ética a los estudiantes para que estos aborden el conocimiento aplicándolo a estrategias y metodologías que conllevan un pensamiento crítico y reflexivo para que en el momento de aplicarlo dé soluciones a problemas de su propia realidad, según nos lo plantea Paitán en el 2021. Bueno, excelente. Y Carlos, Muchas gracias. una última reflexión final. Pues no, primero que todo, pues darle las gracias a ustedes por la invitación. Y segundo, pues realmente lo que me queda o lo que nos queda a nosotros entre líneas es el rol del educador, que es fundamental y depende mucho de la ética y de la manera en cómo el educador se percibe. Y en ese sentido, yo creo que esto de la epistemología de la educación es un tema obligatorio para todos los educadores. Bueno, muchísimas gracias. De aquí, desde el podcast, hacemos una invitación a todos los docentes a reflexionar constantemente sobre sus métodos y contenidos, a no temer a la duda y a cultivar en sus estudiantes esa misma curiosidad y rigor. El futuro de la educación depende de que también enseñemos a nuestros estudiantes a distinguir el conocimiento del mero dato. Muchísimas gracias a nuestra invitada Elizabeth Forero y a nuestro invitado Carlos Orrego por estas valiosas reflexiones y a ustedes, queridos oyentes de la Muchas gracias por Universidad la invitación. Cuauhtémoc, gracias por acompañarnos en la educación en nuestros días. Nos despedimos y hasta la próxima. Gracias.